Hola. Bueno, ya hemos llegado a la última sesión de la mañana y contamos con la participación de Diego, ¿no? Covadonga. Voy a compartir la presentación para que no nos pase lo de por la mañana. Me aseguro de Vale, que todo está ok. ok. Y entiendo que mi parte ya no hace falta que la vuelva a hacer porque los chicos son los mismos, ¿no? Sí, Vale, son los mismos. vale. Pues si me confirmáis que se pasan bien las diapos, Sí, vale, pues entonces ya dejo paso a Diego, que le toca ahora. Ay. Buenas, no sé si se me oye bien. Sí, no, entiendo que sí. Vale, nada, pues yo soy Diego y nos dijo Coba que intentáramos un poco no enfocarnos en los aspectos más técnicos de lo que queríamos venir a hablaros, y eso en parte creo que me viene un poco bien porque al final llevo trabajando 2 años en el mundo laboral y creo que como reflejo de alguien que acaba de ser estudiar, como quien dice ayer, creo que os puede venir un poco bien que más que nada me enfoque un poco más en la experiencia personal que he tenido directamente. Yo hace unos años, ahora mismo no tendría que estar aquí, de primeras trabajando en informática. Mi afán era estudiar algo relacionado con literatura, ya fuera lengua, algo de periodismo, cualquier cosa. Entré a la universidad y cuando entré a la universidad después de bachiller, sí que es verdad que me dediqué a filología española. Diréis, ¿qué hace este? Estoy en filología española y ahora trabajando de informática. Siempre... Disculpa que te interrumpa un momento, pero yo no estoy escuchando bien. No sé si los demás están escuchando bien. No, se escucha como muy de fondo. Con mucho eco, sí. Sí. Espera un momento porque igual... un poco bajo, sí. Está conectado, ¿no? No, vale, vale, ya está. Vale. Yo creo que ya. Ya, mejor. Vale, mejor ahora, ¿no? Sí. Vale, perdón. Nada, espera, déjame poner la presentación. Vale. Nada, eso, lo que os comentaba un poco al principio, que yo, en vez de estudiar, de cantar primero por informática, empecé estudiando filología española en universidad y viene a todo a raíz de dudas de, joder, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho todo relacionado con con el mundo de las letras, pero también me gusta mucho todo relacionado con los ordenadores. Como todos empezamos un poco también, creo, con los videojuegos y cosas así, pues todo nació al principio un poco de esa duda. Acabé estudiando filología española y estuve aquí en el Milán, en la Universidad de Oviedo, 3 años. Llegó el COVID y con el COVID me di cuenta de, joder, al final estoy en un mundo en el que la mayoría del profesorado son personas de avanzada edad, porque raro ver el profesor que tenía joven, y llegó el COVID y todas las clases se volvieron online y daba como un poco de cosa, el hecho de que no te transmitía esa... Entonces decidí lanzar un poco la aventura y me coincidió mal porque sí que es verdad que cuando decidí tomar la decisión ya se habían acabado las matrículas en las FPs públicas, entonces me tomó un año sabático como quien dice y empecé a estudiar la formación profesional en el grado superior de Administración de Sistemas en Red en el CIF de Avilés, en el Suances. Y a partir de ahí yo creo que sí que es verdad que estudiando me di cuenta que lo que me gustaba era la informática de verdad. Llegué un poco sin tener mucha idea al grado superior, porque al final sí que es verdad que venía de la poca informática que se podía dar en un grado en el bachiller, perdón, era nula. Sí que es verdad que habíamos algo de programación porque sabíamos estudiar al profesor, pero llegué con cero conocimientos a la FP, se podría decir. Al principio me costó un poco engancharme a la ola, porque sí que es verdad que muchos alumnos que había en mi clase hace 3 años que empecé, 4, no 4, hace 4 años, ya eran alumnos de grado medio, entonces el nivel era un poco más alto. Tuve la suerte de socializar con alumnos que venían de grado medio que me pudieron ayudar un poco, pero sí que es verdad que hay que estar bien puestos e intentar en clase el no tener la duda de preguntar, que a mí eso me pasaba mucho, y más a vosotros que sois de primero, para los que no sois estudiantes de grado medio,
no tengáis el miedo de decir, Buah, es que me da un poco de cosa preguntar. Por ejemplo, a mis redes me costaba mucho el entender cómo funcionaban las redes. Preguntad, no tengáis miedo a preguntar, eso es lo primero de todo. Y llegó el momento de las prácticas en segundo. A nosotros en segundo, las prácticas de un montón de sitios que nos daban, a mí siempre me habían hablado muy bien de Capgemini. De Capgemini y demás, y sí que tenía algunos amigos trabajando en Capgemini en el área de ciberseguridad. Y dije, venga, va, voy para Capgemini. Quise lanzar un poco a la aventura, se lo dije al tutor, no sé si lo conoceréis, a los de Avilés, Patiño, su apellida, y me lancé un poco a la aventura y dije, para adelante. Y fuéramos como Avilés, creo que fuimos 6 o 7 de mi clase a las prácticas. Y llegué a las prácticas y me encontré con algo totalmente diferente a lo que había estado dando en clase. No en el mal sentido, sino al final, por ejemplo, hablando desde la experiencia en el grado de formación, en el grado de ASIR, al final lo que nos estamos centrando es, hay un poco de hay HTML, hay algo de programación, quiero recordar, hay muchas bases de datos, hay implantación de sistemas y redes, pero al final la parte de programación sí que queda un poco más extendida. Por ejemplo, cuando yo llegué a las prácticas, lo primero que nos hicieron en Capgemini, de aquella eran 3 meses de prácticas. Ahora mismo, no sé, con el modelo de FP Dual no sé cuánto tiempo tenéis, más o menos, pero sí que es verdad que nosotros llegamos y fue como una carrera más de fondo, más por así decirlo. Y sí que es verdad que al final llegamos y nos mandaron a hacer Terraform. Y ¿qué narices es Terraform? Nos pusieron una especie no sé si recuerdo bien, creo que es una especie de lenguaje de programación especializado en desplegar máquinas virtuales en Azure, en Microsoft Azure, estilo Amazon Web Service, pues de Microsoft. Y claro, yo llegué y dije, coño, que me he equivocado de las prácticas, que no estoy en las prácticas de administración de sistemas. Pues no, al final, cuando lleguéis a las prácticas, os vais a encontrar distintos mundos, depende de la empresa donde caigáis. O sea, podéis encontraros o tiendas pequeñas a lo mejor a las que vayáis de informática, tiendas locales a lo mejor en las que simplemente estéis montando, desmontando ordenadores y atendiendo al cliente, como por ejemplo empresas más grandes que a lo mejor sí que se dedican un poco más a gestión de sistemas o, en este caso, un poco de programación y demás. Al final, cuando vais a las prácticas, siempre vais a tener ese punto de, vais a tener un tutor, siempre vais a tener a alguien encima que controle todo lo que hacéis. Por ejemplo, yo cuando terminamos la parte de Terraform, que era como una especie dentro de las prácticas, era como mitad de proyecto, porque había como 2 partes, había una cosa que se llama shadowing, que es como vamos allá a trabajar al sector, al campo de producción, por así decirlo, pero tenemos una persona que está con nosotros todo el rato mirando lo que hacemos y además como un supervisor. Y al final, gran parte de lo que haces lo haces según las indicaciones que te da él. Por ejemplo, eso, al final, desde la experiencia que tengo en Capgemini, lo que tienes es, llegas, muchas veces Capgemini trabaja con telecable. Seguramente quienes vayáis de aquí a las prácticas el año que viene a Capgemini, seguramente os hagan algo parecido, algo estilo Terraform, como unas prácticas iniciales, y luego os llevarán como tutorías en las que estéis varias personas en grupos pequeños con ya un empleado, un profesional de ello, que os va explicando y vais haciendo las cosas poco a poco. Y luego tocaba hacer un proyecto. Al final, dentro de esos grupos os decían, pues haz un proyecto. Al final nosotros acabamos haciendo una página web de estilo minijuegos.com.es cuando era joven, pues hago del estilo con minijuegos y demás. Que al final, ya os digo, fue cambio total de estar haciendo cosas de sistemas a programación. Y fue a acabar las prácticas y yo pensaba, joder, a ver si me llaman de Capgemini porque es un sitio web para empezar a trabajar y demás, porque al final sí que es verdad que en ese momento lo que había era teletrabajo y se podía trabajar desde casa y dije, joder, qué guay. Son turnos porque era turno de mañana, turno de tarde y turno de noche con los descansos pertinentes, pero al final es desde casa y dices tú, joder, qué cómodo. Pero fue entregar el portátil, volver al instituto y demás, el tema de las notas. Y a los 3 días me llaman de una empresa para empezar a trabajar, que es donde estoy ahora mismo, en EGI, y fue salir de la entrevista y decir el si quiero y empezar a trabajar directamente. Y, joder, al final, ese sí, o sea, fue como muy rápido. Yo me dije como, joder, que va a ser lo mismo, va a ser empezar a trabajar, va a ser como seguir con lo que hacía en clase.
no tiene nada que ver. Al final en clase y en las prácticas estamos un poco como con una correa. Al final es como, puedo hacer esto, hago esto, como que hay que pedir permiso y al final muchas veces cuando estás practicando y demás nunca estás en un entorno de producción. Y si estás en un entorno de producción como puede ser en las prácticas con un tutor encima tuyo vigilando lo que haces, al final siempre va a haber alguien que te diga alto el carro, para ahí. Pero en las prácticas, o sea, en el mundo laboral es distinto. Una vez que entras, tú te conviertes en el responsable de todo lo que haces, tanto para bien como para mal. Y es una cosa que a mí sí que me chocó porque yo personalmente, antes, hace un par de años, cuando empecé a trabajar aquí, sí que era más de no leer, darle un poco al primer botón que veo, que es siguiente, sin leer lo que me pone. Y al final sí que es verdad que ese choque de realidad de decir, oye, al final estás haciendo, uy, que no se me va a pasar aquí la presentación, vienes de estar acostumbrado a, por así decirlo, papá y mamá, que puede ser un poco el instituto y las prácticas, de que te lleven de la mano a volar por ti mismo. Entonces, eso sí fue una de las cosas que me tocó. Y pasando a, quería pasar un poco a contaros, dentro del campo de sistemas que trabajamos aquí, quería contaros un poco las tecnologías, por así decirlo, que nosotros utilizamos. VMware, no sé en los cursos de desarrollo, no sé cuánto trabajaréis con VMware, pero para los de sistemas, creo que VMware lo tenéis conocido. VMware es un es un software de virtualización que al final lo que más lo vais a utilizar es para crear máquinas virtuales, trabajar sobre ellas y demás, porque al final sí que es verdad que nunca trabajáis con entornos de producción. Al final vais a tener vuestras máquinas virtuales para poder trabajar por vuestra cuenta sin romper nada, por así decirlo. Vale, luego tenemos también Zimbra, nosotros. Zimbra es, por así decirlo, no es un gestor de correo, es un software de correo directamente, como puede ser Outlook o Gmail. ¿Por qué nosotros utilizamos Zimbra? Zimbra tiene licencias de pago, pero también tiene una versión community que es de código abierto, que se encarga la comunidad de mantener y de ir sacando actualizaciones. Y al final Zimbra sirve también como un método de evitar, por así decirlo, entre comillas, a otras empresas como puede ser Microsoft, Google, con el tema de gestores de correo. Es como una forma más independiente de tener el correo, mayor comodidad, eres tú el propio que se encarga de gestionar tus correos, no dependes de los servidores de Outlook, de Gmail para poder que te funcione bien el correo o no. Y también tiene mucha facilidad a la hora de instalación. Son 4 pasos sencillos, bueno, 10. Son pasos sencillos que sigues y lo configuras todo. A lo mejor en una hora tienes configurado un Zimbra, por ejemplo. Y también una cosa muy importante que cuenta, siendo gratuito y demás, es la seguridad de doble factor. A día de hoy, con todos los problemas que hay de ciberataques y demás, siempre está el miedo de decir, joder, no estoy seguro del todo con el tema del correo. Pues al final Zimbra, como otros grandes servidores de correo, sí que trabaja con factores de doble autentificación. Luego, en cuanto a firewalls, tenemos un Tangle. Un Tangle que ahora mismo, si alguien está metido en el mundo, lo conocerá también como Arista, comprado por Arista hace poco. Es un firewall, es un software de firewall que al final es como un all-in-one. Trabaja con VPNs, o sea, tiene OpenVPN como gestor de VPNs, tiene también DHCP Server, tiene también monitorización de la red que puedes gestionar y analizar todos los parámetros sin ningún problema. Y tiene también, ¿cómo se dice esto? Todo el tema de gestor de puertos, prohibir conexiones, todo lo que al final necesita una empresa, ya sea pequeña, grande, tal, en grandes dimensiones lo tiene. Y tiene una parte muy buena que es la escalabilidad, que da igual que sea para una empresa pequeña como para una grande, porque al final siempre tiene ese factor de flexibilidad que necesitas para decir, vale, pues necesito una empresa pequeña, pues tiro con esto. Pero mientras, no sé, 40 equipos nuevos, 50 equipos nuevos, necesito ampliar la red. Siempre tienes un poco esa facilidad con esto. Y también estamos empezando a trabajar con FortiGate, que Forti es, a lo mejor os suena un poco más, es de las famosas, por así decirlo entre comillas,
pero esa, bueno, poco a poco, porque es más complicado a la hora de gestionarlo y demás, y crear las VPNs, por ejemplo, sí que es verdad que cuesta un poco más porque es más completa. Entonces, al ser más completa, sí que tiene ese margen de profundidad. Y luego también nos encargamos de alojar dominios y hostings. Aquí no tengo mucho que explicar tampoco, pero al final hay que entender que una página web necesita un lugar donde alojarse. Por así decirlo, por ejemplo, en la página web del CIF donde estudiáis necesita estar alojada en un hosting, en un servidor. Y ese hosting necesita también, a su vez, de un dominio, que al final el dominio es el nombre que ponemos en el buscador, para poder existir. ¿Vale? Y quería hablaros ahora un poco más en profundidad de VMware, para la importancia que tiene y demás, porque al final sé que por experiencia, por lo menos en el CWDs, VMware se utiliza todos los días. Entonces, VMware es, como os decía antes, es un software de virtualización. Es un software de virtualización que instalamos en el propio hardware del servidor. No es como instalamos un Windows y encima del Windows instalamos el VMware o encima de un Linux, lo que sea, no. Lo instalamos directamente sobre el servidor. Y esto lo que nos permite es tener un mejor rendimiento de los servicios y un menor consumo a la hora de me consume menos RAM y demás. Vale. Luego, dentro de VMware tiene un montón de funcionalidades, pero yo creo que la más importante es el vSphere, que es el que vosotros os soléis conectar, si no me equivoco. El vSphere lo que nos permite es, vale, tengo 4 servidores físicos, por ejemplo, el 192.168.0.10, el 0.11, el 0.12 y el 0.13. Vale, al final nosotros cuando instalamos un VMware lo instalamos de forma individual en cada uno de los servidores. Pero es un poco tedioso tener que decir, vale, pues ahora tengo que buscar esta máquina en este servidor meca. Se me olvidó en qué servidor estaba esta otra máquina. Entonces, lo que nos hace vSphere es agrupar todos esos servidores en uno solo. O sea, nos sirve como si fuese un gestor, un visualizador, para ver, para tener todas las máquinas dentro de la misma IP, por así decirlo, ¿vale? O sea, instalamos nosotros el vSphere y dentro de él ya configuramos cada uno de los hosts, que serían los servidores físicos, y lo tenemos todo a mano para no tener que andar de servidor en servidor buscando lo que queremos. Vale, otra cosa muy importante que tiene también VMware es la alta disponibilidad. En segundo lo veréis en sistemas, un poco más en profundidad lo que es la alta disponibilidad, pero al final es, tengo por ejemplo 3 servidores o 4, por ejemplo, y se me escacharra uno, se me estropea. Entonces, claro, ¿qué pasa con las máquinas que están dentro del servidor, que están funcionando, están en producción esas máquinas? Vale, entonces lo que hace la alta disponibilidad es decir, vale, pues por ejemplo, esta máquina del servidor que se ha estropeado estaba encendida. ¿Qué otros servidores tengo que tengan la capacidad de mover esa máquina y poder manejarla sin que el servidor entero colapse y entre en riesgo? Entonces, el propio VMware coge y se encarga de gestionar a dónde va cada una de las máquinas del servidor en concreto, el servidor que se ha estropeado. Vale. Y otras cosas, eso es una de las funciones de alta disponibilidad que tiene, por ejemplo. Y luego otra cosa muy importante que tiene también es la capacidad automática de gestionar los recursos. ¿A qué me refiero? Tú, por ejemplo, tienes 3 máquinas virtuales. Una máquina virtual, qué sé yo, el servidor tiene 8 núcleos en procesador, pues a una máquina le destinas 4 núcleos, a otra 4 núcleos y a otra 2. Vale, si haces la suma, te dan 10 núcleos contra los 8 núcleos que tiene el procesador. Entonces, lo que hace el VMware es decir, vale, hay 2, 4 y 4. Entonces, es el propio VMware el que se encarga de coger y decir, vale, pues ahora mismo este servidor está haciendo X funciones. Entonces, ahí, a partir de ahí, es el que se encarga de decir, vale, pues entonces esas 2 se las asigno a este que los necesita en este momento. Es el que se encarga de decir en qué momento necesita cada una de las máquinas el uso de los núcleos para el rendimiento. Y otro de los puntos importantes también es la instalación que tiene VMware. Aparte de que es muy intuitivo a la hora de usarlo, VMware es muy sencillo a la hora de instalar. Ya veréis que, otra vez vuelvo a lo que decía antes, dentro de sistemas, VMware tendréis que instalar, el año que viene, me parece, tendréis que instalarlo. O sea, tenéis que hacer instalaciones de VMware, trabajar con ello y pegaros instalaciones aparte por vuestra cuenta en el grado. Entonces, yo creo que es un poco
diría que es la mejor opción a nivel de estudiante y también para trabajar con ello, porque es la más intuitiva. Y luego aquí es donde quería desarrollarme un poco más, porque al final tampoco tengo tanta experiencia en el entorno laboral, entonces sí que quería tirar un poco más por lo que me gustaría que me hubieran dicho en el momento que estaba estudiando y los pensamientos que tengo yo a día de hoy. Vale. El primer punto, formación por cuenta ajena. Como os decía el chico antes que os dio la charla, da igual que estéis en un grado superior, da igual que estéis en una ingeniería, al final vais a aprender de informática. El problema es no quedarse estancado. ¿A qué me refiero con esto? Está muy guay la idea de llegar a la empresa y decir, bueno, pues ahora ya empiezo a trabajar, ya tengo el trabajo fijo, entre comillas, pues me quedo aquí y voy a hacer siempre lo mismo, voy a estar trabajando siempre lo mismo y me basta con lo que sé. Al final, una cosa que recomiendo es especializarse en algo, porque es lo que más salidas va a tener. Perdón. Que en este caso, por ejemplo, está muy en boca de todos ahora la ciberseguridad. Hay un montón de sitios, por ejemplo, donde aprender ciber. Hay másters en el FPAVILAS, hay un máster también. En Internet hay un montón de prácticas en laboratorios virtuales. Por ejemplo, tengo alguna apuntada que son Hack the Box, que no sé si alguno sonará. Y hay otra que se llama Hack My UVM, que si no recuerdo mal, hay un profesor del CIF de Avilés que participaba en la página y en la creación de máquinas virtuales hay para prácticas, que es Guillermo, lo conoceréis en segundo, me parece, en servicios de Internet. Y luego hay otra que se llama también Docker Labs, que practicáis también con Docker, entiendo, que es para descargáis imágenes de máquinas virtuales y practiquéis con ellas. Y es un poco lo que yo os diría de no digáis, vale, hasta aquí lo que ya hago. Practicad vosotros, poneros retos en casa. Al final, cualquiera que tenga acceso a un ordenador puede instalarse una aplicación estilo VirtualBox y crear sus propias máquinas virtuales y practicar, que al final es lo más importante. Luego, ChatGPT. Por experiencias propias y por gente que me ha dicho que conozco que está estudiando grados de informática, usan mucho ChatGPT. Yo ChatGPT sí que es verdad que a mí me hubiera flipado tenerlo al nivel que está ahora de inteligencia y demás. En el grado superior me hubiera molado mucho porque al final facilita mucho las tareas, pero yo no diría que no os fiéis mucho de ChatGPT. Sí que es verdad que para programación y desarrollo es mucho más intuitivo y más sencillo, porque al final tú dices, dame un código que haga esto. Y al final te lo suelta, porque al final entiendo que es un poco más sota, caballo y rey. Pero para los que estéis estudiando administración de sistemas, ChatGPT es un poco más puñetero. Porque, por ejemplo, le puedes decir, oye, no me funciona tal servicio en un Windows Server 2022, por ejemplo. Y él te va diciendo unas indicaciones y tú dices, vale, las voy a seguir. Y sigue las indicaciones que te da paso a paso. Pero el problema de las indicaciones que te sigue que sigues paso a paso, es que a lo mejor llegas a uno en concreto y dices tú, meca, me falta esta opción, no existe esta pestaña que me dice que clique en ella. Entonces tú vas a ChatGPT y le dices, oye, no existe esta opción, dame otras opciones, ¿qué puede pasar? Y ahí es cuando te empieza a recular y te dice, no, es que no está en esa versión, a lo mejor está en otra. Y te suele dar cosas más equivocadas. Entonces, al final es una herramienta, pero nunca es la biblioteca que te va a decir todo lo que necesitas. No te va a dar toda la información que realmente necesitas que te explique. Vale. A veces el error está a simple vista. ¿Con esto a qué me refiero? A ver, que me aclare. Vale. Me ha pasado muchas veces, desde que estoy aquí 2 años, que puedo estar pegándome con un problema horas. Me ha pasado de estar pegándome ya un par de días con un problema de decir, joder, no encuentro la solución, me estoy haciendo yo solo. Tenemos la manía de obcecarnos mucho y como con los burros que tienen las orejeras estas que simplemente les permiten ir hacia adelante, pues yo creo que nos pasa mucho a los informáticos de decir, vale, pues yo creo que este es el problema, estar intentando pegarnos con el problema mucho rato sin ver la solución. Entonces yo creo un poco que puede ir por ahí la idea de intentar, cuando estamos con un problema de informática, si vemos que la primera solución, las dos primeras, no nos solventa el problema, echarnos un poco hacia atrás y decir, vale, vamos a dar una vista general de cosas,
vamos a ver lo que pasa, vamos a empezar a hacer como una especie de repaso de todo lo que hemos probado y vamos a empezar a descartar cosas. Porque al final el problema está ahí. O sea, al final el problema lo vas a ver siempre y un consejo que os doy es mirar siempre los logs de Windows. Cuando tengáis un problema con Windows, vais al registro de eventos y reviséis ahí porque realmente suele estar el problema ahí, la verdad. Vale, no te fíes ni de tu sombra. La cosa, yo por ejemplo, aparte de dedicarme a la administración de sistemas en la propia oficina, también trabajamos con clientes. Esos clientes tienen problemas, la mayoría de los días tienen problemas. Pueden ser problemas desde, oye, no me funciona la impresora, oye, no me arranca el ordenador, o hay un servidor entero que no funciona. Generalmente, cuando no funciona el servidor, el problema ya es el servidor y demás. Lo que me quiero referir es que al final el cliente te va a decir, oye, no me funciona el ordenador, no sé, llega a la oficina y no funciona. Me tiene pasado alguna vez de llegar al cliente, de decir, mirar, coger el cable de corriente del propio ordenador, seguirlo y que al final esté desenchufado el propio cable de la corriente. Y como, joder, he venido hasta el cliente, he perdido el tiempo, estoy trabajando, he venido hasta aquí, me he movido, me he desplazado para que al final tengas el cable desconectado, que es una cosa que pasa más a menudo de lo que os pensáis. Y al final, aunque el cliente te diga, yo no he tocado nada, yo no he tocado nada, no pienses que no ha tocado nada. Tienes que pensar siempre en el lado de qué ha podido pasar, tienes que mirar un poco todas las opciones que ha podido haber detrás de ese fallo que te dicen. Vale, y otra cosa también que quería tener en cuenta, las dos últimas son un poco más a nivel que ya os van a contar en la asignatura de formación y orientación laboral, son, por ejemplo, la importancia de las soft skills. Al final, las soft skills ya es algo más personal. Las soft skills son esas habilidades intrapersonales que tenemos, ¿vale? Yo diría que dentro de la informática es muy importante tener, para empezar, empatía. Necesitas empatía, pero no contigo, sino con los clientes. Porque sí que es verdad que nosotros podemos ver los problemas muy sencillamente. Podemos decir, vale, este servidor no funciona, y que es una tontería, y que a lo mejor la impresora, por ejemplo, no funcione, y la impresora no está conectada por cable, está conectada por wifi, y la impresora no le funcione, y sea que a lo mejor por la cola de impresión está atascada, o el ordenador en vez de estar por red pública, o sea, por red privada, esté por red pública, entonces no detecta la impresora y cosas del estilo. Al final hay que pensar que nosotros somos los que sabemos de ello y al final el cliente recurre a nosotros, ¿vale? Entonces, por ese lado es paciencia, entender un poco al cliente, la situación en la que está, porque si a un cliente, por ejemplo, se le estropea un servidor, para nosotros es como, bueno, lo hacemos tranquilamente y demás, pero, por ejemplo, hay clientes que si tienen, por ejemplo, qué sé yo, programas de gestión de empresas dentro de ese servidor, la empresa está parada o en ese servidor está toda la documentación que necesitan para el día a día. Esa empresa está parada mientras el servidor no está arreglado, entonces, claro, para ellos es una hecatombe máxima y necesitan que se arregle para ayer. Entonces hay que tener un poco de esa empatía de no quejarse, de decir, joder, están todo el día diciendo que necesitan la prisa, porque sí que es verdad que al final tienen esa urgencia de solucionar el problema, ¿vale? ¿Qué más de soft skills? Trabajo en equipo. Al final, ahora sois individuos, os trabajáis unipersonalmente, haréis trabajos en equipo y demás. Y ya en las prácticas lo vais a empezar a ver porque ya vais a empezar a trabajar con gente que no es vuestro entorno. Y al final, cuando vayáis a trabajar, no tenéis por qué llevaros bien con todo el mundo, pues sí tienes que saber trabajar por lo menos con vuestros compañeros, ¿vale? Que es una cosa muy importante. El tener que trabajar con gente que te quede bien, gente que te quede mal, pero saber trabajar sin problemas y sin nada. Y también la imaginación. Yo creo que la imaginación es un punto muy importante dentro de administradores de sistemas. Un poco, bueno, lo que os decía antes, con el tema de los problemas que puede haber en clientes y problemas que pueden aparecer en el día a día, más que nada porque lo que tenemos es problemas que te puede aparecer un error en Linux. Por ejemplo, que tú lo pasas por el ChatGPT o vas a Stack Overflow o Google, intentas buscar el problema y no te aparece en ningún lado. El mismo problema que te da a ti, el mismo error no te da. Entonces, claro, tienes que romperte la cabeza, intentar buscar los errores más parecidos a ese y demás. Entonces, ahí sí que es un poco verdad que hay que tirar de imaginación en el sentido de darle muchas vueltas y buscar muchas posibilidades que, aunque no las tengas delante, a lo mejor están ahí, pero no las ves a simple vista.
Y luego, el currículum, ¿vale? Tendemos mucho al currículum a coger un blanco, por ejemplo, o tirar de... ¿Cómo se llama esto? Tirar de plantillas que encontramos por internet o lo que sea y rellenar. Yo, por experiencia, creo que le doy bastante importancia al currículum al final porque lo que necesitas es, que también nos lo explicarán en formación y orientación laboral o en empresa, al final lo que necesitáis es un currículum que os haga, que sea vistoso a primera vista y que sea fácil de leer. Si metéis mucho texto en el currículum, si lo llenáis de letras y demás, al final lo que es un engorro para la persona de recursos humanos que vaya a leerlo y según vaya leyéndolo, va leyendo todo el texto, a lo mejor echa para atrás en el sentido de decir, vale, a lo mejor prefiero a esta persona que no le has puesto todo, que están aparecidas a nivel de aptitud, prefiero a esta persona que me lo ha sabido todo desglosar bien, que me lo ha sabido resumir sus capacidades y demás, a esta otra. Yo tiré un poco por ahí, con el tema de el currículum. Y sí que es verdad que, con eso que os decía, al final, como no tengo tanta experiencia laboral, quise un poco reflejarlo todo, la personal mía. Y nada, contaros un poco también alguna experiencia que he tenido de llegar y no penséis que al final vais a estar todo el día delante de un ordenador o cualquier cosa, porque al final nos estamos pegando con ordenadores, pero a lo mejor no es la primera vez que tengo que ir a un cliente para arreglar un datáfono, de estos de pasar la tarjeta y que te cobren, o ir a un cliente y estar pegándome con un robot que es más, que puedes decir, vale, eso es parte de automatización, pero al final cuando llegáis al mundo laboral es como, te suelto y tienes que pegarte con lo que te encuentres. Y es un poco jungla en el sentido de, si no sabes, tienes que aprender por la fuerza. Y creo que es una parte bonita por ese lado, ¿vale? Al final salimos del grado con los conocimientos que tenemos. Tenemos conocimientos en Windows, en servidores, tenemos conocimientos en Linux, tampoco son conocimientos súper avanzados, pero son conocimientos para empezar a defendernos. Y ya en cuanto piséis el entorno laboral, ya veréis que van a venir por arriba y por debajo y vais a tener que aprender a la fuerza, que yo creo que esa es la parte guay. Y nada, yo creo que un poco hasta aquí, la verdad. No tenía mucho más planteado. Si queréis hacer alguna pregunta, yo creo, estoy abierto a ello. Porque para terminar. Buenas. Bueno, sí. Sí, yo tenía una pregunta porque estoy ahora intentando como montarme mi currículum un poco con lo que tenga y quería preguntar sobre, claro, siendo estudiante sin tener ninguna experiencia real laboral, cómo meter el tema de formación o si merece la pena hacerme cursos por mi cuenta y si eso se podría añadir. Si puedo hacer una página web propia y debería añadirlo. Es que no sé muy bien por dónde moverme para tener una buena imagen, por así decirlo. Vale, mira, yo por ejemplo te cuento un poco por experiencia, ¿vale? Yo al final, sí que es verdad, en cuanto a formación, al final, si lo único que has estudiado es el grado superior, por así decirlo, al final vas a poner el grado superior, los estudios que has tenido, que eso es lo que hice yo. Metes también el tiempo que hayas tenido de prácticas o vayas a tener, en este caso las de segundo, metes, por ejemplo, estaba en tal empresa y demás. Y luego ya a nivel de estudios, yo ahí sí que, si podéis hacer cursos por vuestra cuenta, yo es una cosa que os recomiendo encarecidamente. Ya sea ahora o cuando terminéis el grado superior, os recomiendo hacer cursos. No os quedéis estancados en lo que aprendéis en el grado, que es uno de los problemas que, por ejemplo, yo he tenido, porque yo he terminado el grado y he dicho, pues me tiro ya, llevo estudiando desde que tengo 5 años, no voy a seguir estudiando ahora. Pues es un fallo que cometí y que creo que estoy empezando a subsanar ahora porque voy a empezar a hacer cursos de ciberseguridad y demás. Pero sí que es verdad que os recomiendo hacer cursos por ese mismo motivo, para no estancaros, porque al final los conocimientos que estamos dando en grado superior son los que son. También nos están quitando un poco de tiempo de las asignaturas con las asignaturas nuevas de las FP duales y estáis un poco más limitados en cuanto a lo que os enseñan. También los profesores tienen el tiempo que tienen y el temario que tienen que dar. Entonces, al final, es bonito el meterte en el mundo de la informática y decir, vale, pues me voy a, qué sé yo, entro en YouTube, empiezo a ver vídeos, empiezo a ver gente, qué sé yo, me descargo VirtualBox en casa, en el ordenador de casa y me pongo a hacer máquinas virtuales. En un ordenador, en una máquina virtual me tomo un Windows Server, por ejemplo. En ese Windows Server hago Active Directory para hacer como si fuese una gestión de dominio
y voy probando. Al final, la formación también extracurricular, por así decirlo, ayuda mucho. Y al final yo creo que las empresas no miran tanto el currículum a la hora de qué ha hecho esta persona, sino cuando hablan contigo en la entrevista, que seas tú capaz de transmitir los conocimientos que tienes, diría, ya por experiencia propia. Vale, vale. Y esto de, o sea, solo porque no sé si es algo que merecería la pena montar como eso, hacer una web propia donde poder como hablar de lo que sabes hacer o hacer demos o ese tipo de cosas, ¿merece la pena invertir tiempo en ellas o Eso lo es algo vi, que no? no sé dónde fue el otro día, lo vi en un vídeo de YouTube además, de que eran hablando de currículums, de, oye, pues a lo mejor con el currículum tienes que ser un poco más original, a lo mejor no manda el currículum siempre en un PDF y ya está, y decir, oye, mira, este es mi currículum y le mandas el enlace de una página web. Al final, yo creo que las empresas también buscan esa chispa de originalidad, por así decirlo, podría decir. Y, oye, mira, si tú ves la posibilidad de a lo mejor hacer una página web y decir, oye, mira, esta es la página web de Pepito, y te pones ahí con tu currículum, un poco de experiencia que tienes, si has hecho alguna cosa, con los cursos que tengas, yo creo que puede estar guay, la verdad, o al menos intentarlo. Porque siempre tienes la oportunidad de, lo he intentado, ha salido mal, vuelvo para atrás y pruebo otra cosa. Al final, yo creo que ese es un poco el mundo de la informática. Siempre tenemos tiempo a hacer borrón y cuenta nueva, en ese sentido. Claro. Vale, vale. David. Sergio, perdón. Sí, buenos días. Aprovechando que, bueno, eres compañero nuestro de FP, por así decirlo. Sí. Entonces, me gustaría preguntarte, ya que tuviste experiencia tanto en consultora como ahora en empresa de producto final, por así decirlo, Sí. si tuvieras que volver a hacer las prácticas con la información que tienes a día de hoy, ¿por cuál de las dos te decantarías? A nivel de ¿a qué estilo de prácticas preferiría, te refieres? Sí, ahora con toda la información que tienes, un poco dirías, bueno, pues con lo que sé, quizá tiraría más hacia una empresa como ahora de producto final o a una consultora. Ya sé que hay un poco a toro pasado, pero bueno. Nada, no te preocupes. Es que cada uno, yo creo que tiene cada una de las cosas bonitas, yo creo. Al final, sí que es verdad que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el hecho de ir a un cliente y hablar con ellos. Joder, al final haces amigos, entre comillas, porque acabas hablando de la vida en general con ellos, porque a lo mejor te tiras allí 3 horas y 3 horas que estás hablando con ellos mientras haces las cosas. Entonces yo creo que sí que es que recuerdo con cariño, entre comillas, la parte de, en las prácticas, estar en Capgemini, hacer la parte de consultoría dentro de tal, pero yo creo que me quedaría con producto final, si te digo la verdad. También es verdad que al final es donde más tiempo he estado, en una empresa que tiene como destino final el cliente y es cuando más socializas, entre comillas, por así decirlo, es donde más reciprocidad tienes, porque al final en una empresa de consultora no tienes ese feedback de, joder, pues lo que estoy haciendo bien, está molando el cliente, demás. Al final va todo por números en empresas grandes. Entonces yo creo que a mí me gusta mucho la parte de, como decía antes, dirigirme al cliente, el trato directo con él. Yo creo que es una parte bonita de empresa con producto final. Preferiría esa, la verdad. Si me dejas elegir, yo creo que cogería algo más de este estilo para hacer las prácticas a día de hoy. Bueno, muchas gracias, Diego. Veo que ya no hay más consultas, Vale, sí. pero no sé si tú ves, pero te están aplaudiendo. Hay muchos, no sé si solo puedes ver tú. Hay unos que me dicen que sí, otros que dicen que no. Te envían iconos. Eso es hacer la pelota, que serán gente de Avilés, será para hacer la pelota. Así que nada, muchas gracias. Nada, un placer.
Y si puedes nos envía la presentación para compartirla con ellos. Vale, sí, sin problema. Y de paso, si quieres, como les comentaba antes también, estas aplicaciones, esas páginas web para que trasten ellos un poco con el tema de laboratorios virtuales y demás, también se los paso a Coba para que te las mande, ¿vale? Vale, mucho. Para que la Lo tengan agradezco. también y tengan acceso a ello cuando quieran. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Diego, Sí. perdón, es que Amiga. no, estaba dudosa si intervenir o no en relación a esto de hacer prácticas. Es que, o sea, yo conozco a gente que trabaja y demás. No sé si hablaste con otros compañeros que fueron en su momento de prácticas a otras partes, que por contestar al compañero que hablaba, o sea, esto es opinión mía personal, en plan consultoras o ir a una empresa más pequeña que tenga un producto final, que creo que una cosa muy importante cuando entras en un sitio es lo que llaman el onboarding. O sea, quizá, no sé cómo... O sea, conozco Capgemini, por ejemplo, tengo un amigo ahora mismo dentro y les están dando una formación antes de que empiecen a trabajar, digamos. Y eso, o sea, el onboarding no es igual dependiendo de dónde vayas. O sea, habrá empresas que es que te sienten, tú abras ahí con lo que estén trabajando y te empiezas a pegar desde el minuto 1, sabiendo no. Entonces, creo que igual otra cosa a meditar es el recibimiento que te hagan en el sitio donde vayas. Por supuesto, o sea, sí que es verdad que yo cuando elegí Capgemini fue un poco más a ciegas en el sentido de voy porque tengo amigos que están allí, está súper guay, y yo al final decía, voy con la intención de quedarme ahí porque me han hablado súper bien y tengo buenas referencias y demás. Pero sí que es verdad eso, que al final cada empresa a la que vas es distinta. Es un poco lo que he dicho al principio, no sabes lo que te vas a encontrar en la mayoría de las empresas si no tienes un poco de análisis detrás de buscar gente a lo mejor que haya hecho esas prácticas, preguntar, o mismamente hablar con el profesorado, porque al final el profesorado de los institutos tiene el conocimiento un poco de lo que se hace en las prácticas por las tutorías que se tienen con ellos y demás a lo largo de todo ese tiempo de prácticas. Entonces sí que es verdad que si os da un poco de miedo, entre comillas, el hecho de lanzaros y llegar a las prácticas sin saber lo que os vais a encontrar, preguntad antes. O sea, no pasa nada por preguntar, ¿vale? Eso sí es verdad, compañera. David. No, yo era simplemente pediros disculpas, que se me fue la conexión justo cuando estás. Veo ahora la grabación con la respuesta. Discúlpame. Vale, no. Bueno, Diego, yo creo que ahora sí no hay más consultas. Vale, sí, sí. No vamos a forzar tampoco. No vamos a forzar esto Gracias tampoco. de verdad por todo. Nada, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Buen fin de. Igual. Bueno, buen fin de a todos y la próxima sesión ya sería el lunes en la mañana. Genial, gracias. Genial, gracias. Buen fin de semana. Chao.